Buenas noches, estimados estudiantes. Soy la magíster Luz Brito Mejía. El presente ciclo tendrán el curso de comprensión y redacción de textos 1 con mi persona. Al respecto, precisaré algunas normas a tomar en cuenta durante estas semanas. El desarrollo de las sesiones será según el horario establecido, es decir, los días lunes y miércoles a partir de las 9 a 10:30 de la noche. Cabe mencionarles que estaré conectada en ese horario a fin de responder sus dudas e inquietudes sobre el curso. Muy bien, empecemos nuestra reunión y el tema que nos convoca el día de hoy es, como ven, el texto académico y la argumentación. Jóvenes, ¿qué debemos lograr al final de nuestra sesión? Que reconozcas las características del texto académico, comparando textos que difieren en el lenguaje y exposición de los hechos, con la finalidad de inferir los elementos del texto argumentativo. Ahora bien, observen los siguientes textos. ¿Qué se evidencia? Por la presentación, densa información, ¿cierto? Si leemos, se darán cuenta que existe una marcada diferencia entre uno y otro texto. Al respecto, cabe señalar la importancia sobre algunos aspectos a fin que los textos sean comprensibles. Me estoy refiriendo a las características de un texto académico. Ustedes dirán, texto académico. Sí, los textos académicos intentan ser objetivos y tienen por función transmitir información. Jóvenes, al leer el ejemplo anterior, hemos evidenciado algunas características propias de cada uno. Es decir, texto académico del tipo argumentativo. ¿Ya? Y de otro que si bien podría ser considerado argumentativo, pero no es académico. Entonces, es preciso saber que los textos son mensajes completos que se transmiten en forma oral o escrito. Tienen enunciados referidos a un mismo tema y relacionados entre sí. Por ello, tienen características determinadas. Esta vez vamos a trabajar 5 de ellas. La organización, pertinencia, léxico formal, manejo gramatical y ortográfico y por último, uso de fuentes de información. ¿Qué se entiende por que un texto se presente organizado? Las ideas aparecerán ordenadas y jerarquizadas. Y las dos formas más comunes de presentar la información son con estructura analizante y con estructura sintetizante. ¿Qué se entiende por estas estructuras? La primera indicará que parte de una tesis, es decir, parte de un planteamiento inicial que se va desarrollando e ilustrando a lo largo del texto. Mientras que la segunda estructura sintetizante es el proceso inverso, es decir, la idea principal aparece al final, a modo de conclusión. Entonces, toda la información previa sirve de hilo conductor que desemboca en esa idea principal. Por tanto, es preciso mencionarles que al momento de escribir un texto, el emisor debe planificar la manera a través de la cual entregará la información. Bien, pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia de un texto? La pertinencia es la cualidad de algo. Cuando conecta con una situación general, es decir, hay pertinencia si una propuesta concreta está relacionada con el tema que se está tratando.
Por el contrario, una propuesta no es pertinente si no tiene relación con el contexto general. En esta característica incide también la edad y el nivel sociocultural de los interlocutores. Siguiente característica, léxico formal. En la escritura académica, algunos teóricos indican que este tipo de escritura debe cumplir con ciertas características como son la variedad, propiedad y precisión. La variedad, es decir, evitar la repetición de palabras por medio de sinónimos, elisiones, hiperónimos y otros recursos, evitando vicios del lenguaje. La propiedad, ¿qué implica la propiedad? Implica realizar la selección léxica adecuada para transmitir lo que se quiere comunicar. La precisión consiste en emplear términos específicos, de manera que se recomienda prescindir de aquellos cuyo significado es muy general, como cosa, algo y otros semejantes, para así propiciar que el escrito sea de fácil comprensión. De hecho, los problemas más frecuentes detectados por Casani en torno a la escritura académica se relacionan con la repetición de palabras, el uso y abuso de expresiones fijas que funcionan como auténticas muletillas, es decir, nombres, verbos o adjetivos con sentido muy genérico, que se emplean a falta de otro término más específico. Esto quiere decir que debemos saber elegir entre todas las posibilidades que ofrece la lengua, aquella más apropiada para cada situación de comunicación. Vamos. La cuarta característica, manejo gramatical y ortográfico. Esta propiedad apunta a las reglas del sistema de la lengua, que todo texto debe respetar en su elaboración. Remite a la formación de frases y oraciones. Esto tiene que ver con el significado apropiado de las palabras. No debe haber contradicción entre el significado de las distintas palabras que aparecen relacionadas. Además, el uso correcto de los marcadores textuales. Estos elementos tienen como función unir enunciados o párrafos, pero, sin embargo, además, etc. Finalmente, el uso de fuentes de información. Usar fuentes de información dan fiabilidad a nuestro trabajo pertinente, permitiendo su verificación. Un trabajo riguroso y solvente debe además estar documentado, es decir, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, etc. Jóvenes, durante el ciclo ustedes se van a interesar en recoger ideas para sus trabajos y usar una fuente de información, en este caso, muy bien, pero resúmelas con tus propias palabras, no con las que usa el autor, y cita la procedencia y autoría de las mismas. Tristemente, el plagio es una acción utilizada por algunas personas para otorgarse como propias informaciones, contenidos u obras que no lo son. Hecho que con el tiempo termina dañando tu reputación. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional. Bien, ahora vamos a completar la actividad 2 hasta aquí con el apoyo de ustedes. ¿Lo hacemos juntos? Muy bien. A ver, todos con su práctica. Empecemos. El texto académico es aquel que se escribe en el ámbito universitario. Muy bien. Por ello se le debe asociar con la elaboración de monografías, tesis, artículos académicos, etc. Según la intención del autor, el texto puede ser expositivo o argumentativo. Por cierto, ¿cuál es la intención del texto expositivo?
informar. ¿Y del texto argumentativo? Y fíjense que en este curso redactaremos textos argumentativos. Entonces, ¿qué es argumentar? ¿Qué entendemos por argumentar? Es una práctica que consiste en dar una serie de afirmaciones para apoyar otra afirmación, cuya aceptación genera ciertas dudas. Tales dudas pueden ser de quien argumenta o también ajenas. Es decir, el argumentar intentamos resolver nuestros conflictos de opinión. Ahora bien, la argumentación tiene como objetivo convencer o persuadir al lector respecto de algún tema. Además, es un tipo de texto en el que se enuncian opiniones y se defienden ideas. Estas ideas van a ser defendidas con argumentos válidos y sólidos. De ahí la importancia de usar las fuentes de información, ¿cierto? Este tipo de texto tiene elementos. Veamos cuántos elementos. 4. Controversia. 2. Tesis. 3. Argumento. 4. Fundamentación. Veamos cada una. ¿Qué entendemos por controversia? Dice, es una situación polémica que va a ocasionar que se presenten opiniones a favor y en contra. Entonces, a partir de este elemento, de esta polémica, surge, dice, la tesis. ¿Qué entendemos por tesis? Es la postura o posición. Esta se va a enunciar en una oración. Ahora bien, ¿qué es el argumento? Es la razón mediante la cual se defiende una tesis. Es decir, responde a la pregunta ¿por qué? Bien. Por último, la fundamentación es la explicación desarrollada del argumento. Algunas estrategias son la generalización, la definición y causalidad. Como ven, estos 4 elementos están estrechamente relacionados. Vamos a verlo en un ejercicio práctico. ¿Les parece? Muy bien. Veamos entonces, empecemos. ¿Cuántos enunciados hay? 4. Primer enunciado dice, esto se ha evidenciado en países como España y Colombia. Las corridas de toros son espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y temor. ¿Las corridas de toros deberían prohibirse en el Perú? En mi opinión, la tauromaquia debe ser prohibida en nuestro país. Ajá. Vamos a completar el cuadro. Ya. Empecemos. Me dijeron que la controversia era una situación polémica. ¿Dónde está el enunciado que está remitiéndose a la polémica? Muy interesante. ¿Sí? Controversia sería entonces la pregunta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces vemos, las corridas de toros deberían prohibirse en el Perú. Muy bien. Ahora, la tesis. ¿Qué era la tesis? La tesis decía que es la postura, la posición del emisor en este caso. Y hay una palabra ahí que está clarita, ¿verdad? ¿Cuál es? En mi opinión, la tauromaquia debe ser prohibida en nuestro país. Muy bien. El argumento.
¿Cuántos enunciados nos queda? 2. A ver, argumento y fundamentación. El argumento que después va a fundamentar, ¿cierto? Dice, el argumento sería las corridas de toros son espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y temor. Ahora, esto lo va a fundamentar. Esto se ha evidenciado en países como España y Colombia, ¿sí? Vamos entonces a marcarlo. ¿Cómo quedaría nuestro ejercicio? A ver, vamos. Ajá. Controversia sería entonces la pregunta. Muy bien. ¿Sí? La tesis, en mi opinión, perfecto. El argumento, así es, que luego va a ser fundamentado, está referido a las corridas de toros. Y finalmente, fundamenta, dice que esto se ha evidenciado en países como España y Colombia. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a verificar si lo que hemos considerado es eso, ¿sí? Muy bien. Veamos nuestra siguiente diapositiva. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Sí? Muy bien, está correcto. Veamos algunas consideraciones que es importante las conozcan. En estos tipos de textos hay que evitar emplear falacias, ¿ya? Falacias en tu argumentación. Además que tus argumentos seleccionados deben desarrollarse, no bastan solo enunciarlos. Por eso fundamentamos. No te olvides consultar información en fuentes confiables. Y, como bien les dije, evitar el plagio, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Vamos a entonces ahora a completar los ejercicios de las actividades 3, 4 y 5 y 6. Asimismo, decirles que aprovecho en presentarles temas que encontrarán en sus materiales de autoaprendizaje, las mismas que no serán tratadas en clase, por tanto, la revisión de estas serán de manera autónoma. Les recuerdo además que no olviden responder el foro. Muchas gracias.